Este no es solamente un día más, es un día que se aparta para pensarlo mejor. Cuando todo parece oscuro y sin propósito en medio de la pandemia mundial y otros problemas, nos reunimos virtualmente para oír del amor de Dios. En este medio de comunicación oiremos su palabra y nos renovaremos en fe y la bendición celestial. Le invitamos a hacer de esto una visita al templo virtual. Buenas tardes, queridos amigos y hermanos en la fe. Les saludo con todo el amor del Señor y tenemos hoy día otro estudio interesantísimo de la palabra de Dios, basado en 1 Corintios capítulo 11, de los versículos 1 al 34. Vamos en oración. Amado Señor, te pedimos tu dirección a través de tu Santo Espíritu, Señor, para que entreguemos tu palabra como tú quieres que sea entregada. Bendito Dios, gracias por tu manifestación tan grande, Señor, por tu belleza en todos los sentidos, Señor, de creación, de salvación, de sanidad, Señor, y de cuidado de tu pueblo, Señor. Muchas gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, queridos hermanos, quiero destacar que en esta oportunidad es un tema a veces un poco controversial, pero estuve orando bastante para que Dios revelara qué es lo que nos quiere expresar. Porque el título que tenemos hoy día para esta reflexión se llama Dios, cabeza de Cristo. Y vamos a partir con el verso número 1 y que ese verso lo tengamos en cuenta durante todo el estudio. Dice así: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Un versículo que dice mucho siendo tan cortito, ¿ya? Pablo, ¿no es cierto?, quiere que vean en su vida el reflejo de Cristo. Por eso que dice de esa manera. Porque todos nosotros, los que hemos creído en Cristo, tenemos que vivir de acuerdo a los parámetros de Cristo, porque más predicamos sin palabra que con palabra. Teniendo estas dos cosas en mente, vamos a leer la palabra de Dios siguiendo de los versos 2 al 16. Vamos adelante. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora y profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que se le hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma nos enseña
que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello, pero el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Aquí hay varias cosas y varias enseñanzas que Pablo nos está entregando a través de estos versículos. Primero que nada, nos vamos a situar en el tiempo que Pablo escribió a los Corintios en esa oportunidad. Allí habían cosas muy complicadas, por ejemplo, el templo de Afrodita, ¿ya? Donde existían muchas mujeres jóvenes que se rapaban la cabeza y eran las prostitutas del entonces. Entonces, Pablo tiene que luchar con toda esta tradición que tenía la ciudad de Corintio cuando llega a la iglesia de Dios y entrega el mensaje de salvación, y también empieza a instruir a los hermanos y hermanas de cómo tenían que comportarse, porque era una sociedad muy corrompida, lamentablemente, como está sucediendo hoy día de nuevo. Pero en esa oportunidad Pablo lucha con esto, porque las mujeres rapadas eran prostitutas. Por eso que él habla de taparse el cabello, porque las mujeres casadas tenían que andar con la cabeza cubierta. Por eso que se habla de esto de que era una tradición, pero también era que podía afrentarse a la mujer, como si se cortara el cabello o se rapara, porque las prostitutas se rapaban la cabeza. Y esto todo en función del templo de Afrodita y de toda esa cultura que había en ese momento. Nosotros tenemos que recordarnos que antes había un caso de inmoralidad juzgado por Pablo, de que un hombre tenía la mujer de su papá. Y eso era muy común entre esta gente. No solamente esta prostitución, sino que otras aberraciones que cometieron, que también vamos a verla después, más adelante, en la institución de la cena. Entonces, Pablo está muy preocupado para que esta gente empiece a tener un comportamiento diferente, ¿no es cierto? Para que vaya metiéndose la doctrina del Evangelio en las mentalidades de las personas, ¿ya? Porque ellos después tienen que llevar la palabra de Dios a otros, como lo hacemos hoy día. Tenemos que ir de un lugar a otro llevando la palabra de Dios. Por eso que nosotros tenemos que vivir para Cristo, imitando a Pablo, imitando al Señor. Entonces Pablo les muestra su ejemplo. Imítenme a mí. Por eso que parte con el versículo 1 así. Imítenme a mí, porque yo imito a Cristo. Lo mismo tienen que hacer hoy día los hombres y las mujeres, tanto el varón como la mujer. Porque en la creación, si usted va a Génesis, capítulo 1, usted se va a encontrar que fue creado primero el varón y luego la mujer por causa del varón. Pero el Señor no los hizo individuales, sino que dice después, varón y hembra los creó. Entonces Dios está buscando que haya una armonía. Por eso que después, más adelante, el Señor dice que después que habla del sometimiento de la mujer al varón, por causa incluso de los ángeles, porque los ángeles están mirando todo lo que está sucediendo. Imagínense que nosotros hemos sido rescatados por el Dios Todopoderoso. Cristo, siendo Dios, que podría haberse aferrado, como dice la palabra de Dios, ¿no es cierto?, a cosas, ¿no es cierto?, importantísimas, Él dice no. Hoy día, en ese momento Cristo se sometió al Padre para cumplir el programa que tenía Dios. Dios no tiene un plan B, es el plan A. Siempre ha sido el plan A de la salvación. Y
los ángeles miran esto. Son seres superiores a nosotros, pero ellos miran esto. Cómo Dios nos ama tanto a estos seres que, si usted se fija en el universo, pasamos a ser insignificantes. Pero tenemos la gracia del amor de Dios. Porque Dios creó todo el universo y también creó a los seres humanos, a los ángeles y a los seres humanos. Pero Dios amó tanto a estos seres humanos que entregó a su Hijo para que fuéramos salvos a través del sacrificio que Él hizo y la resurrección de Él, porque la muerte no lo pudo retener. Él se sometió muy fuerte, ¿no es cierto? Como dice, vamos a leer Filipenses 2.6, por favor. Busquemos Filipenses 2.6 porque aclara muchas cosas. Filipenses 2.6, lo que yo les había dicho, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y Él se sometió al Padre por esto. Después lo vemos también en Mateo 26:39. Qué interesante eso cuando está en Getsemaní, ¿no es cierto? Mateo 26:39. Yendo un poco más adelante, que aquí están orando en Getsemaní el Señor, se postró sobre su rostro, orando diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Hermanos y hermanas, cuando nos toca a nosotros, como varones, por un lado, ¿no es cierto?, someternos a Cristo y ordenar nuestro hogar en función de la doctrina y la palabra de Cristo y la voluntad de Dios, y la mujer sometida a su esposo también en la voluntad de Dios y no condicionando el sometimiento a su esposo, porque es la voluntad de Dios, no de los hombres. Es la voluntad del Señor que sea de una forma. Y si lo hacemos en función de someternos primeramente a Cristo, tanto el varón como la mujer. Por eso les decía, tenemos que tener siempre la mira en que nuestra vida tiene que reflejar a Cristo. Porque las prédicas de sin palabras son más poderosas muchas veces que las palabras. Muchas veces dicen que un ejemplo o una imagen es mucho más fuerte que 1000 palabras. Pero aquí tenemos la palabra de Dios, que es más fuerte todavía que las 1000 palabras. Así que cuando nos tengamos dudas, vamos a los pies de Cristo y oremos. El Señor nos está diciendo, sométase la mujer al varón, si es que el varón cumple con esto otro. No, Él dice, sométase. Porque eso es lo que a Él le agrada. Como nosotros los varones tenemos que someternos de todas maneras a Cristo. Y además amar a nuestras esposas. Si todo funciona de esa forma, el Señor trae bendición. Porque el matrimonio no es entre dos, es entre tres. Es entre Dios, un hombre y una mujer. Y si se nos mantenemos así, va a caminar las cosas. Por eso que al final también me encanta el término que usa, ¿no es cierto?, Pablo aquí en Corintios, cuando dice en el versículo 16, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni la iglesia de Dios. Da por cerrado el tema. Obedezcan, y si no quieren obedecer, es problema de cada uno. Entonces, ya vimos eso. Vimos que Dios formó al varón y a la mujer. Y Él los hizo a los dos para que sean complementarios. Y como dice también en el versículo 11, pero en el Señor dice, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque como, versículo 12, porque así como la mujer procede del varón, también todo varón nace de una mujer. ¿No es cierto? Nosotros todos los varones tenemos por lo menos una mujer, nuestra mamá. Así que no tenemos muchas cosas más. Ahora, este ser
¿no es cierto?, cabeza de la familia, el varón, conlleva una responsabilidad muy, muy grande, muy fuerte. No se trata de una autoridad así por superior a la mujer. No, ahí está diciendo que el hombre y la mujer son iguales ante Dios. Los dos necesitan a Cristo como Señor y Salvador. Los dos requieren de la muerte de Cristo para el perdón de sus pecados. Y son dos pecadores que se unen. Así que también las cosas muchas veces no son muy fáciles. Pero el Señor tiene un programa para la familia de Dios y quiere que nosotros lo cumplamos. Por eso hoy día, si usted sabe, en el mundo secular se ha descubierto, que el varón en una familia entrega los parámetros morales, fíjese. ¿Por qué será? Porque hay un Dios todopoderoso que está viendo qué cosas pasan en todo esto. Porque a Él le gusta que su plan funcione. Y recuerde, nunca el Señor ha tenido un plan B. Él no dijo, el hombre pecó, ¡pum!, ahora le voy a hacer un plan B. Él, desde la eternidad, dice que ya estaba preparado todo. Vamos a ir entonces a los versículos 17 al 22. Vamos a cambiar rápidamente de tema porque aquí el Señor le muestra a Pablo un problema que yo les había comentado anteriormente. ¿No es cierto? El abuso en la cena del Señor. ¿Qué pasa con esto? Nosotros sabemos lo que significa la cena del Señor, como lo vamos a ver un poquito más adelante, pero aquí viene una cosa que a Pablo no le gusta. A todos nos gusta hacer un asadito, hacer una comidita, qué sé yo, pero en la cena del Señor es otro el concepto. Es un acto donde nosotros tenemos que compungir nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra alma, para alabar a ese Dios que lo entregó todo por nosotros. Leamos aquí el problema que Pablo presenta. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiesto en vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Es muy duro, muy fuerte lo que está diciendo aquí Pablo. ¿Se imagina que nosotros hiciéramos la cena del Señor cada uno con una botella de vino y con un pedazo de pan con carne? Y el que tiene lleva y el que no tiene no come. Porque dice que esto fue necesario para ir revelando los que realmente tenían esta nueva vida en Cristo. Para ir revelando qué es lo que está el Señor expresando a su iglesia. Y creo que también esto fue escrito para nosotros en nuestros tiempos, para que realmente tengamos temor de Dios siempre. Y si nos juntamos como iglesia para la cena del Señor, que sea en el sometimiento a Cristo. Y como dice más adelante, en el versículo 23 al 26, cuando Pablo instituye la cena, como reordena como debe ser la cena del Señor, ¿no es cierto?
Porque yo recibí, dice, del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. El Señor está poniendo la trascendencia del sacrificio de Cristo, y esta ceremonia en conmemoración de la muerte del Señor es tremendamente importante, pero es un acto espiritual más que carnal. No es una cena para llenarnos los vientres, perdone que le diga así fuerte, es una cena para recordar y anunciar la muerte del Señor. 25. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. El Señor está tomando estos elementos, el pan como el cuerpo del Señor y el vino como el pacto, como la sangre derramada por Cristo por nosotros, con el que selló nuestra salvación. Usted sabe que todos los pactos se sellaban con sangre. Por eso que en el Antiguo Testamento se hicieron sacrificios de animalitos. Aquí el sacrificio es Dios mismo. Dice después: haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Estáis anunciando el evangelio de la salvación y el sello que le puso el Señor. No hay mejor sello. Nosotros estamos sellados en la sangre de Cristo, no en nosotros, no en nuestras voluntades, sino en la voluntad del Padre a través de su Hijo, quien es la imagen misma de la deidad de Dios. Es Dios. Sin embargo, Él se hizo hombre, se hizo bebé, vivió en esta tierra y se sometió al Padre para cumplir el propósito. Él sabía lo que iba a padecer y se sometió. ¿Y cuánto nos cuesta a nosotros someternos? Incluso adentro en la misma iglesia. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Qué está diciendo el Señor? Que anunciaremos su evangelio por siempre. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Por eso, hermano, hermana, nosotros tenemos que estar sometidos para que por nuestro vivir podamos nosotros anunciar el evangelio, llevar las buenas nuevas. Acuérdense que nosotros estamos anunciando la maravilla que significa la vida eterna, apoyada, sellada, completada solamente en Él, en Cristo. Miren lo que viene adelante, tomando la cena indignamente. El pastor hace unos días que celebramos la cena en la iglesia también habló de esto, que cada uno debe estar analizando, ¿no es cierto? ¿Por qué estoy tomando esta cena? ¿Por qué estoy anunciando el evangelio? Y el evangelio también para mí, recordando la maravilla que hizo el Señor con su acto con nosotros. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿No le parece una verdadera maldición? ¿No le parece? Es terrible negar al Señor. Y aquí una persona que está comiendo la cena indignamente está renegando del Señor, está siendo culpable
del cuerpo y de la sangre de Cristo. Usted sabe que el año 90 después de Cristo fue destruida todo Jerusalén, ¿no es cierto? ¿Y usted sabe por qué? Porque no supo reconocer el tiempo de su visitación. Léalo, está en los Hechos y también está en los Evangelios, cuando el Señor lamenta sobre Jerusalén. Por tanto, dice, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Es una maravilla cuando uno está entregado a Cristo y puede disfrutar de esta cena, porque es una conmemoración, es un acto que el Señor dejó para que anunciemos el Evangelio. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Terrible. Es terrible caer en manos del Dios vivo y en el juicio de Él. Porque el único que nos libra del juicio venidero es el Señor Jesucristo. Porque con su sangre perfecta nos permitió, ¿no es cierto?, a nosotros vivir eternamente. Nosotros nacemos espiritualmente, los demás permanecen muertos espiritualmente. Por eso que el martirio va a ser en sus mentes por la eternidad. Mire lo que dice Pablo: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. El Señor te está diciendo, cuídate, mira. ¿Sabes por qué nos tiene que recordar todo el tiempo? Nosotros los seres humanos somos campeones para olvidarnos. Nosotros aquí en Chile llevamos varios años con pocas lluvias. Y este año se anuncian que van a haber muchas lluvias, así tienen pronosticado. ¿Ustedes creen que los ríos no se van a llevar casa? ¿No se van a desbordar? ¿No se van a salir? Si llueve intensamente, olvidamos fácilmente. Por eso el Señor quiere que estemos recordando este Evangelio y además predicándolo, porque tenemos que llevar la palabra a otros, llevar para que el mundo se entregue al Señor, porque nosotros sabemos lo que les espera a los que no creen en Cristo. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Por eso que Él está resumiendo, ¿no es cierto?, lo que dice en el versículo 30, que hay muchos enfermos y debilitados en vosotros y muchos duermen. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Yo alabo a nuestra iglesia porque se hace con muchísimo respeto y es muy bueno y en el temor de Dios. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Pablo es fuerte en su carta, pero también es bendición, porque si usted lee después el 2 Corintios, se da cuenta de cómo esta ciudad, esta iglesia de Corintios va cambiando. Y también después habla incluso de esa persona que había sido juzgada, ¿no es cierto?, por ese acto de inmoralidad, ¿no es cierto? También Pablo lo perdona y hay un cambio en esa persona. Por eso que es importante que nosotros entreguemos nuestra vida al Señor. Y disculpen que les vuelva a repetir lo que partimos desde el principio. En el versículo 1, ¿no es cierto?, dice que, capítulo 11, versículo 1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Nosotros debemos vivir como si Cristo está siempre al lado de nosotros y en nosotros. Dejemos que Cristo sea reflejado en nuestras vidas. Y eso será la mejor prédica que cualquiera de nosotros pueda tener. Oremos para terminar. Amado Padre, bendito Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu inmenso amor, Señor. Gracias por tu
eternidad, por querer también tenernos contigo en la eternidad. Gracias por nuestro amado Señor Jesucristo, en quien tenemos salvación. Bendito Dios, pon el temor en nuestros corazones y la reverencia necesaria para vivir y ser imitadores del Señor Jesús. Sigue formando a Cristo en nuestras vidas, porque tenemos que llevar tu palabra a todos los que se están perdiendo en estos momentos. Tenemos que llevar el Evangelio a millones de seres humanos que todavía no te conocen. Bendito Dios, ayúdanos, porque solo no podemos. Tenemos que reflejar a Cristo y ser, de acuerdo a tu misericordia, hijos tuyos, Señor. Para gloria tuya, Señor, en Cristo Jesús. Muchas gracias, que el Señor les bendiga. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él.
mi corazón entona la canción. Cuán grande es